Hola César, amigos, ¿qué tal? Por fin llegamos a la tercera parte de este gran capítulo que lo llamamos Crisis Peruana. Hay que recordar que en la primera parte tocamos los temas de la crisis política y la crisis económica. En la segunda parte fuimos más puntuales a hablar sobre el rol de las comunicaciones y también sobre los eslóganes que se levantaron en estas marchas nacionales que tuvieron su dosis de violencia y que se enfrentaron algunos grupos incendiarios contra la policía. La policía impidió que estos grupos accedan a zonas restringidas y de alguna forma hemos evitado de que sucedan hechos como los que pasó en Guatemala, tan nefastos, tan tristes, imágenes tan penosas. Ningún país debería de llegar a ello. Al margen de todo, el Perú supo no llegar a ello y gran parte y mucha de ese objetivo de frenar a la muchedumbre ha sido por el buen trabajo de la Policía Nacional del Perú, que se le ha tildado de asesina sin ninguna justificación, sin haber llevado a cabo ninguna investigación seria. Simplemente de forma automática las redes la tildaron de asesina y muchos copiaron ese mensaje. Y eso es lamentable, porque una sociedad que aspira a ser mejor no puede ser tan infantil, copiando y pegando mensajes que no tienen ningún sentido. Bien, vamos a hablar en esta última parte sobre algo más de filosofía política. Voy a tomar un fragmento del libro El engaño populista de Kaiser y Álvarez, 2016, para hablar sobre un personaje en particular, quien es el artífice de estas ideas que se venden y se esparcen virulentamente. Me refiero al teórico italiano Antonio Gramsci. Es uno de los intelectuales más influyentes que haya producido el marxismo. Fue presidente y fundador del Partido Comunista Italiano y su trabajo más reconocido es la idea de hegemonía cultural. Este concepto de hegemonía cultural es el corazón de este tema, de esta última parte. Según Gramsci, este italiano, la mejor forma de construir un orden socialista no era por la vía revolucionaria, violenta, que promovían los marxistas-leninistas, sino mediante una gradual y persistente transformación de las diversas instituciones, ideas y valores que predominaban en una sociedad, bajo la tesis de que los seres humanos no estamos regidos solo por la fuerza, sino también por ideas. Por lo tanto, son los intelectuales los encargados de construir lo que Gramsci llama hegemonía, o sea, que todos piensen igual. La hegemonía consiste en convencer a quienes son gobernados de la validez del sistema establecido y protegido por el poder estatal, y eso es un trabajo que debe realizarse en el ámbito de las ideas y la cultura. Lo hemos visto, cómo la cultura, los artistas influyen en las ideas de las masas. A la inversa de la lógica marxista, Gramsci creía que si se cambiaban las ideas y la cultura dominantes en una sociedad, terminarían por transformarse las instituciones sobre las que descansaba el capitalismo, dando legitimidad a una nueva clase dirigente y a un nuevo sistema. Es decir, que mientras para Marx la batalla era de un tipo revolucionaria armada, para Gramsci era sobre todo una intelectual y cultural. Gramsci pensaba que era fundamental organizar la escuela de acuerdo a principios comunistas, así como infiltrar todas las instituciones de la sociedad civil posibles, incluyendo la iglesia y las universidades, de modo que se construyera así la hegemonía cultural que permitiera el advenimiento del orden socialista. ¿Acaso no se parece todo lo que he narrado a lo que estamos viviendo hoy en día? Y una cosa más, aquí en pantalla vemos el tuit de Rocío Silva Santisteban,
quien encabezó la lista única después de que Merino renunciase, después de estas dos muertes fatales de estos jóvenes, en donde dice: soy marxista, gramsciana y feminista frío-caliana, pero sobre todo soy cajamarquino-piurana. Pero lo primero, soy marxista gramsciana. Sí. Me hubiese gustado bastante ver en ese momento el rostro de algunos grandes empresarios, sobre todo mineros, que siempre se les ha dicho, trabajen las ideas. Por ejemplo, a Roque Benavides me hubiese gustado verle su cara cuando se presentó esta lista y quién la encabezaba. Porque es una responsabilidad grande de estos empresarios de que la batalla de las ideas la esté tomando la izquierda. Ok. La guerra entre el comunismo y el capitalismo data de siglos. Y en el Perú, para darle un contexto, la última batalla del comunismo hacia una sociedad libre como el Perú se gestó de manera violenta a lo Marx, con Sendero Luminoso, MRTA, lo vimos. Y eso definitivamente fracasó. Gramsci ya había escrito libros importantes y poderosos sobre este concepto. Y precisamente los grandes foros que se han desarrollado en América Latina, en el mundo en general, pero en América Latina en particular, como el de Sao Paulo, como el de Puebla, por ejemplo, tenían la intención de llevar este pensamiento gramsciano hacia la forma como el socialismo, el comunismo, los progres se hacían del poder. Yo te he visto leer hace no más de 2-3 días el historial de Gramsci, su bibliografía, qué libros redactó, qué pensamiento tenía. Y vamos, cuéntanos un poco de esto, pero después de esta primera tanda publicitaria. Bien, César, te vi bibliotecario hace nada, 24, 48 horas. Y leyendo sobre Gramsci, documentándote, ¿qué nos puedes contar de él? El contexto en el que él nace, en el que él se desarrolla intelectualmente. ¿Por qué una persona trata de aspirar a una hegemonía como cultura, que todos piensen igual, como si fuésemos robots programados? A ver, cuéntanos un poco. Sí, bueno, en principio la cultura de este programa es leer, instruirnos, confrontar antes de poder opinar. A Gramsci lo he vuelto a leer, tenía una lectura años atrás, y se confirma específicamente el hecho de esa gran estrategia para que el comunismo se haga del poder de los países. Y es una estrategia muy fina y se sustenta principalmente en la pérdida del capitalismo, uno, del espacio, y dos, de un valor fundamental que toda sociedad pierde en algún momento por los ciclos del desarrollo, que es la ética y la moral. Entonces nosotros no podemos decir que el capitalismo en América Latina y en el Perú ha sido un ejemplo a seguir, sino que han tenido sus devaneos. Y lo vemos como empezaron ellos a ejercer un nivel de sometimiento a una sociedad que al final Gramsci le dijo: ok, ya Sendero Luminoso MRTA no sirve, eso no, en la idea de Gramsci. Eso claro, no funciona. Gramsci es mucho más antiguo. No, Gramsci estamos hablando de 1900, desde el 1915 al 1930. Ese es su periodo de máximo esplendor. Ya, sí, pero digamos, Sendero Luminoso, MRTA,
que también tenían una ideología detrás, no eran partidarios de Gramsci, eran partidarios de Marx. Exacto. De la parte dura, de marxismo-leninismo, que era tomar armas y cambiar toda la fuerza. Mao Zedong, toda la parte radical, que Gramsci ya lo había estudiado como que era el camino equivocado. Por ahí podías tener un efecto de corto plazo, pero de mediano y largo plazo era imposible. Y precisamente él se concentra en su carcelería, durante la época de su carcelería, es donde escribe mucho sobre estos asuntos. Y ahí es donde él determina de que hay que ganar esta guerra de las ideas. Y la guerra de las ideas es un trabajo no de corto plazo, es un trabajo sostenido en el tiempo. Y eso de aquí lo vemos en el Perú. Recuerda que cuando Valentín Paniagua se hace del poder por la renuncia y luego vacancia de Fujimori, estamos hablando del 2000. Del 2000, todo cambió. Empiezan a incursionar en los principales poderes del Estado peruano personas que estaban conectadas con la idea de Gramsci, que seguramente lo han leído y que seguramente estaban armando la estrategia adecuada para que el comunismo se haga del poder del país. O sea, es un marxismo más refinado, ¿no? O sea, el comunista bruto y achorado es el marxista. Claro. Y el comunista sofisticado, el que habla bonito, el culto, es el gramsciano. Exacto. Y entonces, pero es más poderoso. Acá estamos hablando de guerra de poderes. Entonces, ¿cómo yo me hago del poder? ¿Cómo yo conduzco los destinos de una nación y de repente de un continente, como fue, digamos, la expectativa de Hugo Chávez? ¿Cómo hacemos eso? Muy bien, metemos institución. Vamos lavando, vamos metiendo a la gente que piensa como nosotros, al Poder Judicial, a la Fiscalía, y ahora último... O sea, bueno, infiltración. Infiltración de personas, inclusive, no de repente me equivoco, pero yo me atrevería a decir que también se infiltran personajes con ese pensamiento dentro de las grandes corporaciones empresariales en el país. Porque si no, no entenderíamos cómo se manejan en una situación tan pasiva ante la arremetida que es evidente. Pero puede ser timidez, puede ser cobardía, no necesariamente, no sé, quiero pensar eso, ¿no? Porque si ya tenemos infiltrados en las grandes corporaciones, como mencionas, entonces el juego ya está echado. Precisamente es un trabajo de mediano y largo plazo que va que no es agresivo, sino que va a las ideas, que te meten en las ideas, que te ponen esta cuestión de aceptar culturalmente algunas normas que antes no existían. Ahora, ese es el pensamiento, pero los actores aún conservan esa vena violenta. Hemos visto en estas últimas manifestaciones que han habido grupos pequeños, no representativos para la gran mayoría de los que protestaban, que han sido justamente violentos y asusados, y quizás, ojalá que se investigue más a fondo esto, cosa que no creo que se dé porque el gobierno de turno no le conviene. No le conviene decir, bueno, he llegado al poder, justamente porque han habido grupos violentistas. A ver, te digo ahí un poco mi pensamiento, mi reflexión sobre ese punto. Estos grupos violentistas que existen, porque recuerda que van por caminos separados. Tienes todavía los marxistas, leninistas, los bolcheviques, los que tienen pensamientos violentistas, pero los intelectuales, los inteligentes son utilitarios, ¿para qué? Para el reacomodo de las piezas en el ajedrez político. Lo que ha sucedido, que es un episodio de unos cuantos días en el país, mucha violencia, ha tenido una finalidad, el reacomodo de las piezas políticas en el tablero del país. Y eso lo hemos constatado cuando tienes un presidente de la República totalmente de izquierda, comunista o progre, y tienes en la presidencia del legislativo a una señora convicta y confesa de izquierda. Entonces, ese juego de violencia de pocos días es estrategia para reacomodar el tablero, y lo lograron. Ahora en este escenario empieza un nuevo episodio que los peruanos y todos los ciudadanos debemos conocer. Ahora, aquí se manifiesta una vez más, y esto lo hemos hablado repetidas veces y también por interno en conversaciones privadas con los que fueron grandes funcionarios o empleados de grandes corporaciones, sobre el poder de las ideas, cómo una idea puede petardear todo un sistema. ¿Sí? Y lo hemos dicho, hay libros escritos,
por ejemplo, de donde saco este pequeño extracto, lo mencionan y son defensores de la libertad y dicen, oiga, cuidado con las ideas, cuidado, dejen este campo abierto para las ideas nefastas, para las ideas que hacen daño, que están disfrazadas, son ideas disfrazadas al final de lo que antes era pues una toma al poder por medio de la violencia. Entonces han cambiado el arma de un rifle de municiones por ideas que se van inoculando en la mente de las personas en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Educación. Ahora mismo la policía ha sido descabezada y ha entrado un tipo que afín a esta ideología. Exacto. Entonces, el mensaje aquí es aquellos que todavía tengan una cuota de poder, pónganse los pantalones y al final todos vamos a salir perdiendo. Ustedes van a perder su propiedad privada en algún momento si es que esto logra a concretizarse. Vamos a la segunda tanda publicitaria y venimos sobre las consecuencias que traería un sistema progresista, comunista, socialista, como quieran llamarlo. Estudio Jurídico Guevara y Guevara, del Dr. Santos Guevara, especialista en Derecho Procesal Constitucional, Habeas Corpus, Habeas Data, Acción de Amparo, Acción de Cumplimiento, y especialista en Derecho Procesal Penal. Encuéntralo en el Jirón Apurímac número 694, oficina 101, Cajamarca. Llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribir al correo electrónico. Bien, César, hemos visto al Chávez de Venezuela, hemos visto a Bachelet de Chile, que llevó en picada al país, hemos visto a Correa de Ecuador, hemos visto a los Kirchner de Argentina, por ahí se me está escapando alguien, a Lula de Brasil, Evo de Bolivia. Nosotros aún tuvimos a Humala, pero bueno, de alguna forma se lo controló. Todavía no hemos visto en carne propia al comunismo en su máximo esplendor. Recién lo estamos viendo ahora, pero como en todo entran perfil bajo. ¿Qué va a pasar cuando esto ellos por fin se quiten esta mascarilla de buena gente y de salvadores? Cuando hablas de Humala pareciese que durante su gobierno no pasó nada en esta lógica de este comunismo disfrazado. Desde Paniagua con Toledo, un paréntesis con Alan García. Humala, durante todo ese tiempo ha habido un trabajo sistemático para ir copando. Por eso digo, con la careta, claro. Un trabajo de hormiga silencioso, un trabajo de infiltración en cañerías, pero todavía no, desde mi punto de vista no hemos visto pues una explosión. Claro que como pasó en Chávez. Chávez fue con la pata en alto y hizo la revolución que quiso. Exacto. Y mira cómo están ahora. Sí. Entonces, ¿qué se prevé después de este asunto? Y ya nosotros, en el entendido de que estamos descubriendo toda esta gran maquinaria que se lo estamos transmitiendo a nuestros seguidores, lo que se prevé es de que de aquí a un corto plazo el comunismo entre a gobernar los destinos del país. ¿Qué es el comunismo? O sea, ¿cuál es su aspiración más grande del comunista? Sí, el poder, el poder, en absoluto, el poder de gobernar, el poder de tener hegemonía, ya no solamente a nivel de un país, sino hegemonía a nivel de América Latina. ¿Y por qué es malo eso? Para que entiendan. ¿Por qué es malo? Porque si bien es cierto, ideológicamente ellos son muy hábiles en introducirse en la mente de la gente, al momento de su lógica de manejar el poder político y el poder económico, allí toda la vida han demostrado ineficiencias, porque parten de un principio equivocado, que las personas son homogéneas. Y si ese principio es equivocado y sus políticas para el desarrollo social y económico parte desde ese paradigma, entonces lo que nosotros ya preveemos que va a suceder en el futuro en un gobierno comunista de izquierda es que
no van a tener sostenibilidad al momento de desarrollar acciones para el progreso de la gente. Asumamos que ellos quieren que la igualdad se dé en la ciudadanía, pero bajo su lógica de que todos debemos pensar igual y debemos tener un comportamiento igual, ese principio comunista, marxista, leninista que está en el gen también de Gramsci y de todos los que le siguen, los va a llevar a un fracaso inminente, porque los liberales sabemos que el principio del ser humano es la libertad, el libre albedrío, el manejar sus propias capacidades. La igualdad en oportunidades se acepta, pero no la igualdad en los resultados. Entonces ellos quieren, los comunistas en su lógica, en su genética, ellos creen en la igualdad de los resultados y no importa las oportunidades. Y eso de allí traería consecuencias fatales para las naciones y las sociedades. ¿Y cómo avisoras? ¿En qué tiempo avisoras de que esto se dé? Ya dieron una señal cuando han decapitado a los altos mandos de la Policía Nacional del Perú. ¿Qué más sigue? ¿Cómo crees que va a ir evolucionando esto? Porque ya se están sacando un poquito la piel del cordero. Mira cómo hay veces nosotros nos olvidamos del episodio anterior a esta decapitación de la PNP. Nos estamos olvidando de cómo nos decapitaron de manera muchas veces injustificada nuestras libertades durante la pandemia. Y la gente se comía la píldora y no cuestionaba algunas cosas que eran sumamente cuestionables. ¿Tú crees que regresemos a esa restricción de las libertades? Es un ejercicio. El gran peligro que tiene los países, las sociedades, de ser gobernada con ideologías progres, comunista y socialista, es que su principio básico es que todos deben tener el beneficio de los resultados de manera equitativa, y eso no se da por la propia naturaleza del ser humano. El ser humano nació libre, el ser humano... Y con sus propios incentivos. Y con sus propios incentivos. El ser humano, para que las sociedades crezcan en tecnología, en inventos, en desarrollo, tienen que tener la libertad de poder crear. No le puedes poner un corset y un pensamiento homogéneo, ese es el término. ¿Cómo homogenizamos a una sociedad? Eso es fatal. Y eso es lo que en buenas formas nos están inculcando, y es a lo que nos llevarían con un gobierno de este tipo, y traería como consecuencia crisis, hambruna, pérdida de competitividad, menor producción, desempleo, hambre, y al final nuevamente ideas liberales tendrán que surgir. Pero ¿cuánto se perdió? 1, 2, 3 generaciones, eso sería lo lamentable. Muy bien, amigos, nos despedimos de esta serie de capítulos que se ha concentrado en la crisis peruana, y hay que estar atentos a la explosión de estas ideas, las consecuencias. No solamente tenemos que asumirlas como verdades, hay que utilizar un poquito nuestra lógica, hay que ser responsables al momento de asumir como verdad ciertas banderas, porque si no va a suceder lo que les ha sucedido a nuestros países vecinos.